pues vamos a cambiar de tercio. Hemos vuelto de la pausa y tenemos a nuestra colaboradora Isabel Muñoz, que es psicopedagoga. Y hoy, Isabel, bienvenida. Muchas gracias. En nuestro espacio de pedagogía infantil, porque estamos dentro de los minutos de los martes para los más pequeños, vas a hablarnos de la dislexia. Agradezco el tema, porque siempre lleva error. Sí, y además es que, a ver, tiene una prevalencia tremenda, es decir, 1 de cada 10 niños. Y eso es alto. Eso es muy alto, que significa en una clase en torno a 2 o 3 que pasan desapercibidos, que son niños muy lentos leyendo, es un trastorno, ¿vale? No es una enfermedad, que quede muy claro, es un trastorno no es una enfermedad, es un trastorno. Trastorno de la lectoescritura, de la lectura y de la escritura, ¿vale? Dependiendo de grados, como en todo, y eso hace que los niños sean lentos, más lentos que los demás, pero no menos inteligentes. Entonces, se confunde a veces el que los niños... Oye, cómo nos gusta restar capacidades. Claro, entonces, claro. Algo diferente. Claro, sobre todo porque los niños tienen una gran sensación de que son los tontos de la clase. Y les baja la autoestima. Bueno, pero hasta el punto de que yo lo que realmente trabajo casi es más lo emocional, además de todo el problema, porque yo soy experta en audición y lenguaje, todo lo que es el problema en sí de la dislexia, pero es que me decía un niño, es que yo lo único que quiero es que me traten bien, porque me chillan. Porque el profesor, con todo el cariño, quiere que el niño vaya adelante, pero no puede ir a la velocidad de los demás. Entonces el niño se siente aturdido, se siente presionado, quiere hacerlo, las horas de casa estudiando con los papás son eternas y encima cuando llega al examen no luce, que es el drama. Entonces el drama es que... ¿Soy tonto? Claro, entonces lo plantea el propio niño y los padres también. Claro, y un momento que, bueno, es que se desespera todo el mundo en la familia porque ¿qué pasa? Es que no estás atento, le dicen. Entonces muchas veces se asocia... ¿Y a veces se enmascara con el déficit de atención? Claro. Hemos hablado tantas veces. Si yo estoy en una clase donde no puedo seguir la clase y estoy 5 horas, ¿qué pasa? Llega un momento en que me desengancho. O yo puedo estar concentrado oyendo portugués durante 5 horas, claro, porque el portugués es muy parecido, ¿o no? Sí, sí, sí. O sea, si yo me concentro mucho, puedo entender más o menos el portugués. Claro, pero 5 horas... Pero 5 horas, ¿quién aguanta 5 horas? Bueno, pues esa es la sensación que tienen los niños. O sea, para que nos pongamos un poco en la piel del niño que tiene ese cuando trastorno. Cuando voy a leer, tengo que estar leyendo 5 horas en portugués. Y me exigen que lo haga a la velocidad de los demás. Entonces yo me trabo, yo no puedo seguir y además tengo retrocesos, omisiones, pierdo letras por el camino, porque es muy curioso, porque es un problema de percepción. O sea, hay una parte que es de percepción visual y es que ven de otra manera, es decir, a los niños... ¿Nos has traído aquí? Claro, es decir, hay un tipo de dislexia, hay una página web que muestra cómo los niños leen y entonces hay niños a los que se les mueven las letras. Entonces, vamos a imaginarnos que estamos leyendo así. Bueno, ¿vale? es que hay otros, dificulta. Claro. Es como si nos ponen trabas, ¿no? Y además, letra pequeña. Y además letra pequeña. Claro, porque para ellos es pequeña. Para un niño que es disléxico necesitan, por los estudios y por las pruebas que se van realizando, un mínimo de 12 puntos. Estamos hablando de esta tipografía de Internet. Y no todas las letras valen. La letra, por ejemplo, de Arial es mucho más indicada que otro tipo de letras. O sea, que hay algo visual también. Exactamente, es decir, es un problema, ¿no? Es decir, en la parte de percepción, ellos tienen problemas para distinguir, por ejemplo, que esto sube y esto es más pequeño, que a ver, esto si lo subes baja. Un poquito, ahí. No, ahí. Esto es. Ahí. Es decir, ellos tienen mucho inconveniente y mucha dificultad en darse cuenta que esto y esto es más largo, es más corto. Es decir, estos detalles... Súbelo, ahí. O sea, la diferencia entre la I y la J, claro, ellos encuentran... Claro, tienen que pararse para... a pensar qué es una y qué es otra. O la H y la N, por ejemplo. O la P y la R. Exactamente. Entonces, para ellos... Y la U y la V. Claro, y además se les mueve. Por ejemplo, no todos son iguales, ¿vale? Sí, y hay niños, además, yo me encuentro con niños que me dicen que para ellos las líneas las perciben un poco onduladas.
Bueno, es un poco esa sensación. Es esta sensación. Y dice algún niño, es que yo quiero que se queden quietas las letras. Bueno, es que se mueven las letras. Se les mueven. Bueno, oye, yo sería incapaz claro, de leer. Ellos... Y además en un idioma, claro, bueno, esto es inglés, que además pero esto es una página web que ha hecho un holandés que tiene dislexia para mostrarnos un poco. Hay mucha gente que no está de acuerdo, ¿eh? Sí. Dice, yo no veo así. Bueno, porque no exactamente... Hay otros niños que, como digo, lo ven así. Lo ven como ondas. Por eso tienen que seguir... ¿no? Como sí, por eso tienen que seguir con el dedo, porque se van de línea. Vale, todos hemos tenido la sensación en clase de que había uno de nuestros compañeros que, para la edad que tenía, hombre, ya tenía que leer mejor, siempre, hasta los propios compañeros cuando lo hemos percibido. Es que hay que sospechar. Hay que sospechar. Puede haber otras razones, pero lo mismo que vamos al oculista o que este niño parece que no entiende que está distraído, a ver si es un problema de audición, vamos a ver si es un problema de dislexia. La dislexia tiene mucha prevalencia genética, sí. Pero hay muchas familias que no se dan cuenta, hasta el punto que cuando viene alguien y pregunto ¿quién es disléxico en una familia? Nadie. Vamos a ver, ¿quién tenía dificultad en el colegio para recordar nombres, confundía los colores? No porque confundan los colores, sino que... No porque sean daltónicos. Claro, sino porque no se acordaban que la palabra rojo va con ese color. ¿Vale? Que es donde se percibe... La interacción, la conexión. Exactamente, la conexión de la palabra. Exactamente. Y el objeto. Exactamente, ¿no? Para explicar un poco y no meternos en palabras técnicas, ¿no? Entonces, ¿quién tenía problemas para lectura? ¿Quién se saltaba? ¿Quién omitía? ¿Quién juntaba frases cuando escribía arbitrariamente? La casa es... y lo ponía todo junto, blanca, por ejemplo. O balca en vez de blanca, ¿vale? O se comía la L... Ese tipo de cosas, cuando ya... A ver, un niño cuando llega a tercero o cuarto de primaria ha estado 3 años en infantil, más 4, 3 y 4 son 7. En 7 está haciendo una licenciatura, 2 veces, ¿no? O un grado, ¿no? Claro, ¿Qué está pasando para que ese niño lea bien? Si además en casa la familia dice que sí que lee, entonces los profes dicen no, pero no lee suficiente. La familia nos está engañando. Bueno, hay que ver qué está pasando. Veces, tampoco lo ven lo rápido que deberían. Claro, quizás, bueno, a ver, la cantidad de niños que se tienen en clase. Y porque se espera que muchas veces se confunde con problemas de madurez. Este niño es maduro, es inmaduro, pero ¿qué es inmaduro? Es que a veces nos confundimos un poco en esos términos. Entonces, no termina de leer. Bueno, estamos en el periodo todavía que está aprendiendo a leer y es verdad que hay niños que se confunden y que luego de repente terminan asentando primero. Que sigue siendo lo más complicado, Isabel, el diagnóstico y el diagnóstico precoz, que sería lo ideal para poder atajarlo cuanto antes. Vámonos a la calle, vamos a escuchar a los padres, abuelos, a los que les preguntamos sobre el tema de hoy, la dislexia. Les estamos preguntando a la gente si sabe lo que es la dislexia. Es algo que tienen las personas cuando hablan mal o escriben mal, se confunden en las palabras. Es algo de que falla algún movimiento o de huesos o de músculos o de algo. Bueno, pues es un problema de la vista, un problema de la visión. Poner diferente las letras, o por ejemplo, en lugar de por qué, pro qué. Pues es una enfermedad que creo que la gente tiene dificultad para leer, para hablar. Se ve como al revés o algo parecido, vamos. ¿Cuál cree que es el tratamiento para este tipo de síndrome? Pues si te digo la verdad, yo pienso que enseñarles a leer bien o poco a poco y escribir despacito. Ejercicios tanto físicos como de mente. Pues logopedas y personas que puedan hacerlo bien, o sea, vamos, personas que hay para ello. Creo que les enseñan a pronunciar, van como a clase y les enseñan a pronunciar mejor, a irse superando. Pero si vais a un oftalmólogo os dicen más, seguro. Bueno, hay respuestas para todo, hasta de problema de huesos y de músculos. El oftalmólogo, en fin, no hay, te lo decía al principio, Isabel, no hay una información demasiado correcta y adecuada cuando hablamos de dislexia. No sabemos muy bien de qué hablamos. Lo de zurdo y diestro, bueno, puede que esté influyendo, estos niños a veces tienen problemas de lateralidad y pueden no ser zurdos, ¿vale? Es decir, antes era terrible, yo recuerdo a mi abuela que era zurda y la prohibían, no, la castigaban a no poder utilizar la mano izquierda y aprendió a escribir y a coser y a rezar con la mano derecha porque se la ataban.
Es decir, esto ya está tan absolutamente obsoleto, pero ahora esto vendría a ser un poco como lo que se hacía entonces. Yo veo en un momento a algún profesor que le dice a mis chicos, es que yo no creo en la dislexia, a ver, que esto no es un acto de fe. O sea, esto si ocurre y hay unos parámetros y cumple esos parámetros, hay que atenderlo. Oye, y personas adultas que van conduciendo, ¿no? Por ejemplo, examinándose del carnet de conducir, a lo mejor es que se ponen nerviosos. A la derecha. Y tienen que pensar dónde está la derecha o la izquierda. Puede ser o bien porque son zurdos o bien porque tiene un problema es un problema de lateralidad. Puede estar o no asociado, ¿vale? Pero de hecho, para los chicos que son disléxicos que se presentan a la carrera, hay un tiempo, o sea, hay unas pautas para ellos, les dan más tiempo, en la selectividad les dan más tiempo. ¿Se es disléxico siempre? Siempre. Siempre. Es un trastorno con el que naces y te mueres. Sí, lo que pasa es que puedes mitigarlo muchísimo. Se puede. Sí, sí, y se puede aprobar. Aprender, no sé. Tienes que buscar tus estrategias. No tienes que estudiar como los demás. Tienes que utilizar muchísimo, por ejemplo, el grabarte las lecciones, porque así no tienes que leerlo. Hay programas informáticos que te permiten que lo que estás leyendo lo puedas estar escuchando, que lo utilizan, por ejemplo, chavales que están en la 11. Es decir, hay ahora mismo medios técnicos para mitigarlo. Hay herramientas para mejorar, sí, pero es un trastorno crónico. Para siempre. Para siempre. Sí, ya está, pero no pasa nada, se puede perfectamente, y es lo que quiero además transmitir, se puede superar esta dificultad. Yo veo que hay que esforzarse mucho porque la parte anímica y emocional de estos chavales, de estos niños, quede lo más... Sí, lo mejor. Pero nos damos cuenta intacta, que Bill Gates... Es decir, que no sucumban, que no caigan en esa baja autoestima porque les va y que no son tontos. Hay veces que descubre la madre o el padre que su hijo es disléxico y que él también lo era. Y ahora no, ha hecho una carrera, física, ingenierías, arquitecturas, pero han huido... Y todas esas personas que han conseguido ese éxito académico, que no siempre luego es profesional, pero bueno, académico, estamos hablando de esto, ¿qué han tenido que hacer? ¿Utilizar esas herramientas? Tienen que buscarse sus propias herramientas, hacer por ejemplo, el grabarse las lecciones, el hacer unos esquemas que para ellos les dicen más que los tradicionales. Por ejemplo, los mapas mentales les va muy bien, que es un tipo de esquemas que utilizan. Es decir, hay herramientas para estos niños. Y cuando se lo muestras, de repente dices, es que me lo he aprendido muy rápido. Y subes autoestima. No soy tonto, dicen. Ay, no soy tonto. Claro que no son tontos. Hoy hablamos del trastorno de la dislexia. Vamos a la primera pregunta, Isabel. Yo quería preguntar cómo podemos trabajar en casa para eliminar la dislexia. Se puede eliminar. Bueno, no se puede eliminar, pero efectivamente se le puede apoyar mucho. Los padres tienen que apoyar mucho, tener la cabeza muy bien puesta y no desanimarse. Esto es una carrera de fondo, no es un sprint. Se puede tardar más, pero se llega. Entonces, lo importante es que el niño sienta que en casa le comprenden. Ya que en el colegio puede ser que no le comprendan, en casa le comprenden y saben que necesita un poquito más de tiempo. Spielberg, que es disléxico, dice que necesita para leer lo que los demás leen 1 hora, 2 horas 45 minutos. Lo tiene ya así de calculado. Pero hay grandes genios, es decir, están Einstein, está Leonardo da Vinci, Bill Gates, es decir, hay grandes famosos que son disléxicos, han sido disléxicos y han triunfado. Se estima que el 40%... Están viendo algunos de esos nombres exactamente. Más que reseñables y exitosos. El 40%, por lo que yo he estado investigando, de los millonarios americanos... ¿El 40%? 40% es disléxico. Entonces yo supongo que tendrá que ver por ese esfuerzo tan extraordinario que hacen que continúan después haciéndolo, porque son muy persistentes. Y esa es la clave del éxito. La determinación y la constancia es la clave del éxito para cualquier... Hablar contigo, qué bien nos lo explica Isabel. Vamos con la segunda pregunta y última. Muy bien. ¿Qué consecuencias tiene un mal tratamiento de la dislexia? Ay, qué bueno. Me gusta esta pregunta. Muy buena. Pues lo primero es que el chaval tiene la percepción, como yo he tenido madres de chavales con dislexia, que era tonta,
dice, yo he pensado... con el fracaso escolar? Claro, porque tiene la sensación de que tú no puedes por más que te esfuerzas. Y lo que implica, es decir, si yo creo que no puedo, voy a abandonar los estudios. Y hay gente que puede hacer carreras perfectamente, siempre y cuando les demos las herramientas apropiadas. Refuerzo, sí. Autoestima. Y al principio se necesitará la ayuda de un profesional. ¿De acuerdo? Porque hay niños que les cuesta mucho hablar, que les cuesta mucho escribir, y luego las tablas de multiplicar, por ejemplo, les cuesta horrores. Todo lo que sea temporal, todo lo que sea secuencial, el distinguir mañana de pasado, de antes, de después, bueno, eso es tremendo. ¿Qué número va antes? ¿Qué número va después? ¿Qué día va antes? Digo, para que los padres tengan una referencia. Exactamente, esas señales que dicen, este niño parece que tarda más que los demás. Bueno, vamos a ver que lo consulten. Habrá muchos grados de dislexia. Claro, como todo. Muchos matices. Claro, y niños que pueden haberlo adquirido porque han tenido un accidente, niños que vienen porque ya lo tienen genéticamente, es decir, no podemos entrar en profundidad, pero niños que ven a primera vista, niños que son más... Bueno. Señora Muñoz, Isabel Muñoz, un placer como siempre. Vale, igualmente. Bueno, es que me sabe siempre... a poco siempre. Vamos a cambiar de tema, vamos a abordar vocablos, bueno, a cambiar de tema de aquella manera, porque vamos a seguir hablando del lenguaje, de los vocablos y concretamente en nuestra comunidad, en Castilla y León. Bueno, Pilar Celma, muy buenas tardes, directora de la Cátedra Miguel Delibes. Hablábamos con nuestra psicopedagoga de la dislexia. Y claro, para el estudio, para la lectura, para el conocimiento de nuestra lengua es necesario el dotarnos, si es que padecemos ese trastorno, de herramientas que nos lo faciliten. Así. Entramos de lleno en los vocablos de hoy. ¿Cómo se encuentra? ¿Bien? Muy bien. La veo... Y muy interesante el tema. Y muy interesante. Es verdad que la veo muy interesada en lo que acabamos de hablar. Vamos a dar una vuelta por nuestra geografía de nuestra comunidad y vamos a ver los vocablos. ¿Qué palabra o expresión es aquí típica? Alantrote, por ejemplo. Alantrote. Siempre lo hemos llamado la ría. No sé por qué motivo lo llamamos la ría, pero... Berraco, que berraco que es un nombre que... Berraco. ¿Y cuándo la ha escuchado usted? Pues eso, cuando era joven, cuando estaba en el instituto y esto. Bueno, y eso, porque se explican muy bien. Alandrote en Ávila, ría, Cabezón de Pisuerga y berraco en Medina del Campo, la provincia de Valladolid. Nos vamos a Ávila, Pilar. El vocablo, el término alandrote. Vamos a ver lo que significa. ¿Qué palabra o expresión es aquí típica? Alantrote, por ejemplo. Alantrote. Está allí alantrote, que significa está muy lejos. Dice Pilar que no. Alandrote. Bueno, yo alandrote no lo había oído nunca. Ha dicho alatrote o algo así, allatrote. Me parece. O sea, que no es alandrote. No, que va, con perdón, me he vuelto un poco loca buscando. Sí, y en fin, por supuesto no está en el diccionario de la Real Academia. Vamos a volverlo a escuchar, Pilar, sí, ¿te parece? Si lo pueden poner. ¿Qué palabra o expresión es aquí típica? Alantrote, por ejemplo. Alantrote. Está allí alantrote, que significa está muy lejos. Alatrote. Alatrote. No allatrote, sino alatrote, no aladrote. Primero ha dicho palatrote y luego alatrote. O sea, que es alá, o sea, allá, como al trote. Y así tiene más sentido lo de allá lejos. Porque... Que nos lo pone muy difícil a veces. Sí, bueno, claro, es normal, es normal. Entonces yo pues he estado buscando en múltiples repertorios. Mira que no se te ha resistido ningún vocablo. Pues este es el que más se me ha resistido, pero bueno, es que incluso él, las dos veces que lo hemos oído, lo ha dicho diferente. Entonces, bueno, yo había pensado que podía tener relación con allá y allende, que significa más allá. Allende si es lejos, efectivamente, allende los mares. Ahora parece que como que son dos palabras, como pa allá,
al trote, o sea, ahora al pronunciarlo me ha dado esa sensación, es decir, que está muy lejos, alejado, al trote, ¿no? Que un caballo tendría que ir al trote, o sea, lejos. Lejos. Pero bueno, es lo más que puedo decir. En el diccionario de la Real Academia no figura este vocablo. Bueno, eso era en Casavieja, en la provincia de Ávila. Nos vamos ahora al término ría, en Cabezón de Pisuerga, la provincia de Valladolid. Cabezón es un municipio que está dividido en dos barrios por el río, y de toda la vida yo conozco que al Canal de Castilla, que lo tenemos a 600 metros, siempre lo hemos llamado La Ría. No sé por qué motivo lo llamamos La Ría, pero el Canal de Castilla aquí en Cabezón lo llamamos La Ría. Bueno, por lo menos esto es tiene su miga, sí, tiene su miga, y además nos va a dar lugar para recordar una cosa muy curiosa de nuestra lengua. Bueno, sí que está recogido en el diccionario de la Real Academia, no para referido a nuestro Canal de Castilla, pero en general, ¿no? Entonces, las dos acepciones más frecuentes son, primero, penetración que forma el mar en la costa, y en segundo lugar, ensenada amplia en la que vierten al mar aguas profundas. Este es el sentido, pues la ría de Arosa, todos lo hemos oído. Claro. Pero bueno, aquí lo que está jugando es con una palabra que, según la terminación de género, varía de significado. Bueno, para entre este río señor, y ría hay claro, entre río y ría hay una diferencia, ¿no? Entonces, no es simplemente algo metafórico, que también puede ser que allí lo mencionen en Cabezón de Pisuerga, ¿no? Como una metáfora, sí, ¿verdad? La ría, como algo grande, ¿verdad? Que a ellos le dan mucha importancia. Pero el hecho es que tenemos río y ría, como tenemos pues jarro y jarra, charco y charca, etcétera, etcétera. Eso se llama género dimensional. Entonces es para objetos en los que el género indudablemente no responde al sexo, porque son objetos asexuados. Y entonces se utiliza el género, la terminación OA, en función del tamaño. Entonces, curiosamente, la mayoría, frente a lo que podríamos pensar, en la mayoría de los casos, lo más grande es el femenino. Es femenino. Entonces ya hemos dicho río, ría, jarro, jarra, hoyo, olla, cubo, cuba, canasto, canasta, anillo, anilla, el mucho más charco, orondo, charca. ¿no? El femenino es más grande, pero no siempre. Hay algún caso, por ejemplo, barco, barca. La barca es más pequeño, el barco es más grande. O cuarteto, cuarteta, que bueno, son dos tipos de estrofas de 4 versos, pero el cuarteto es de versos más largos, arte mayor a partir de 9 sílabas, y la cuarteta más pequeña. Sí, más corto. Bueno, qué bueno lo que aprendemos, Pilar, contigo. Vamos al último vocablo, berraco, en Medina del Campo, también en la provincia de Valladolid. También es típica la palabra berraco, que es un hombre que de esto muy mujeriego, que le gusta obsesionar con el sexo y tal. O sea, esto es una palabra también típica era cuando yo era joven, berraco. ¿Y cuándo la ha escuchado usted? Pues eso, cuando era joven, cuando estaba en el instituto y esto. Bueno, qué simpático, y el hombre cada vez abría más los ojos. Sí. Bueno, pues a ver, Pilar, aparte de que pueda ser metafórico, la verdad es que tiene también, como tú decías, fundamento. Entonces, en el diccionario de la Real Academia, la primera acepción, que es la general, es cerdo padre. Porque luego hay otros términos, pero es en Cuba y tal. O sea, el sentido general es cerdo padre. En otros diccionarios recoge, por una parte, dice cerdo macho que se utiliza como semental. Entonces, ahí está la clave. Entonces, claro, berraco sería sinónimo de semental, por lo tanto, de uno que tiene mucho apetito sexual, etcétera, claro, como el señor ha explicado bien. Hay una segunda acepción muy bonita y que para nuestra tierra viene muy bien. Y es que se llama también berraco, en realidad por su origen, a una escultura de piedra exenta, tosca, que representa a un animal, generalmente un cerdo, un jabalí o un toro totémico. Es propia de algunos pueblos que ocuparon, efectivamente. A ver, porque he puesto 3, entonces para que... Mira, esta es la Plaza Mayor de Villanueva, la primera, la de Villanueva de Campillo. A ver, la de que hay 3 personas viéndolo. No, esta es
Esta, no, que no la quiten, es Berraco de Villadiegua, Zamora, popularmente llamada La Mula. A ver, esta es tan rápido, a ver si podemos decirlo rápido. La que hay 3 personas a la izquierda es la de Villanueva del Campillo, provincia de Ávila. Aquí está, la abulense. Sí. Después está, este es el Berraco de Villadiegua de Zamora, popularmente llamada La Mula, y aún he puesto un tercero, si lo han enviado. A ver, vamos a quitarla de Ávila. Si no, no importa. Vaya lío que tenemos con las 3 fotos. A ver, este es el tercero. Este es otro Berraco de piedra de Villatoro de Ávila. Y tenemos también los toros. Vamos a ver, la próxima vez que mande fotos, Pilar, el tiempo le voy a marcar yo. Cuando termine la frase cambiamos de foto, porque parece que estamos jugando. Bueno, pero nuestra tierra es muy, muy rica. A ver, Ávila. Sí, de Ávila hemos puesto 2 pueblos, en Zamora hay varios, y en Zamora están también los toros de Guisando, muy famosos, que los llaman toros, pero con son los berracos. Lo que he dado de sí el término fotográficamente hablando también. Bueno, pero nos hacemos... Sí, bueno, son prerromanos, de los pueblos prerromanos de la península, entonces... pues sí que tenía fundamento, el toro del llamado puente romano de Salamanca también se considera que es un berraco de piedra. Pues ahí está, Pilar, las explicaciones. Vamos con los libros. Muy bien. Tú vienes de la mano de uno, pero antes nos vamos a esa terna de libros más leídos en Castilla y León. Bueno, Patria, nos encanta, ¿eh? Patria, el último libro de Almudena Grandes también, Los pacientes del doctor García, y El manuscrito de fuego de Luis García Jambrina, que fíjate qué oportuno, ya está en tercer lugar y lo celebro porque el próximo martes, la próxima semana, va a estar aquí con nosotros Luis García Jambrina para presentarnos su último trabajo. Muy bien, yo quería, bueno, pues es el tercero, me alegro de que haya entrado, seguro que con mucha fuerza, pero además yo quería recomendarlo. Porque es de la tierra. Claro, es de la tierra y bueno, él ya es tiene varias novelas, pero yo ya recomendé una del año pasado y bueno, esta es la tercera de una trilogía. El primero, el manuscrito de piedra, el manuscrito de nieve y el manuscrito de fuego. Entonces, como va a estar el próximo martes, simplemente del autor, pues ya hablaremos con él, que es estupendo, es un profesor de literatura española de la Universidad de Salamanca, también ha escrito cuentos y ya digo otras novelas. Tiene como protagonista a Fernando de Rojas. Es una novela histórica, igual que la trilogía, toda la serie. Y claro, la novela histórica, que tiene un público lector muy amplio, pero yo siempre digo, tiene muchos valores. Entonces, el primer valor de la novela es que está muy bien documentada y entonces nos va a sumergir en la época. Y allí vamos a ver no solo a los protagonistas, como es don Francesillo de Zúñiga, que era un personaje bufón del emperador, y bueno, también vamos a ver a Fernando de Rojas, a Fray Antonio de Guevara, vamos a ver a muchos personajes, pero como dices que va a venir el próximo martes, pues el próximo martes la volvemos a recomendar. Y ya hablaremos un poquito más y ya prepararé yo algunas preguntas. Me parece muy bien. Harías bien, Pilar, harías bien, yo no espero menos de ti. Pilar Celma, gracias, nos vemos el próximo martes y efectivamente con un invitado de excepción, Luis García Jambrina y su última novela. A ustedes les emplazo a que mañana no se pierdan de ningún modo, vamos a ver que siempre tiene sorpresas, que disfruten lo que resta de día. Hasta mañana.